Bienvenidos al podcast de Mueve y Emprende, donde encontrarás aprendizajes, experiencias, errores, confidencias, frustraciones y muchas cosas más de emprendedores para emprendedores. ¿Qué tal, querida audiencia? Los saluda Alma Campos en un episodio más de Mueve y Emprende. El día de hoy tengo el gusto de tener a un emprendedor muy interesante invitado con nosotros aquí en el espacio de Mueve y Emprende. Él tiene una gran experiencia en todo el tema que ahorita nos va a contar porque prefiero que él mismo se presente, pero aquí tenemos a Pedro Eloy Rodríguez. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte y poderte tener aquí en Mueve y Emprende, Pedro. Gracias, Pedro. Oye, pues nosotros aquí viendo todo el resumen de tu currículum y viendo todos los logros, Pedro, que has tenido, los grandes reconocimientos con los que ahora cuentas y has cosechado a través de toda tu carrera profesional, y hoy eres un gran consultor referente en todo el tema comercial de ventas. Pero cuéntanos, Pedro, tú queremos escuchar de tu parte, ¿qué es lo que haces, Pedro? Bien, muchas gracias, Alma. Pues sí, tal cual lo acabas de decir, se fueron acomodando las piezas de poco en poco y me fui mucho por la parte de la experiencia del cliente, de la comercialización y de la productividad. Así es de que al día de hoy ayudo a las empresas en la medida de lo posible a mejorar e implementar una metodología de ventas que funcione, una metodología de ventas disruptiva, y también les ayudo a implementar una metodología de experiencia y servicio al cliente, tratar de aumentar la productividad con, digamos, la productividad personal, con la intención de que esto se pueda ver reflejado en los resultados también de la compañía. Entonces, digamos que en esas tres áreas estoy muy centrado después de algunos años de haber practicado y de haber, digamos, estado inmerso en estas tres áreas y tratado de sacar lo mejor de ellas. Ok, perfecto. Entonces hay muchos clientes que han podido trabajar contigo en esto que nos estás comentando, Pedro, pero también veíamos que eres de los bestsellers en Amazon, ¿no? Si estamos en la línea, el otro día me metí a revisar y te vi ahí en Amazon y dije, ay, mira, qué interesante. ¿Qué libro es el que tienes ahí, Pedro? Bien, te cuento, fíjate que en la parte de libros, hace unos años nos juntamos 10 emprendedores, 10 dueños de negocios, y tratamos de sacar un libro que se llamaba Negocios y Emprendimiento en la Era Digital. Entonces tratamos de hacer es contar cada uno de nosotros desde nuestra trinchera cómo fue que digamos, nuestro negocio tradicional lo llevamos a los negocios digitales, ¿no? Entonces es un libro en coautoría, somos 10 empresarios de Latinoamérica que hicimos ese libro, lo sacamos en Amazon y se convirtió en un bestseller, ¿no? Ahorita, precisamente, creo que te había comentado que una editorial de España me gustó y ahorita acabo de terminar mi libro, lo entregué ya a la editorial española, está en revisión y si Dios quiere para mayo del próximo año tendremos el libro, que ese sí es un libro respaldado por una editorial que se va a sacar en todas las librerías de Latinoamérica, de España, y que va a llevar el nombre, es muy probable que se vaya a llamar El Ciclo de la Erosión, en donde hablamos un poco acerca de la innovación, tanto personal como de las empresas. Entonces, así está la cosa de los libros. Perfecto. Y ya viene el libro de autoría directa y con el respaldo de la editorial. Oye, ya te vamos a querer tener aquí de nuevo para que nos presentes tu libro y nos compartas y nos cuentes más acerca del contenido y todo lo que va a traer ese libro tan interesante que suena, Pedro. Oye, ahorita estabas diciendo de la parte de la transformación digital, y quién iba a decir que hoy es un punto clave, ¿no? En este tema de la pandemia, de poder estar conectados en la pantalla, y bueno, esto refleja la vanguardia que has ido viendo y buscando a través de el trabajo que realizas, Pedro. Pero en este sentido, cuéntanos, Pedro, por favor, ¿cómo ha sido tu historia como emprendedor? Porque ahorita eres un consultor y pasaste por por profesión, estando en un corporativo, trabajando, todos empezamos así. Pero cuéntanos cómo llegas, Pedro, a ser emprendedor. Bien,
Fíjate que fue una unión de cosas interesantes. Como bien dice, yo estudié ingeniero administrador de sistemas, es decir, Ah, nada que ver con lo que estoy haciendo al día de hoy, ¿no? mira. Ajá. Y bueno, entré a trabajar a una empresa que era una casa de bolsa muy reconocida acá en Monterrey, en San Pedro, y Ok. entré a trabajar con ellos. Desarrollaba sistemas, pero no me gustaba exactamente lo que estaba haciendo. Como a mí me Ok. llamaba más la atención como poder tener la oportunidad de compartir ideas, conceptos, de hablar, de transmitir información. Entonces, como que eso de estar sentado atrás de una computadora 8 horas sin poder hablar con nadie, Ah, pues como que ok. no me gustaba mucho, ¿no? Así Claro. es que lo que hice fue que yo solo empecé a como acomodar las piezas y dije, si nadie me va a dar trabajo respecto a la parte de lo que a mí me gusta, porque estudié algo diferente, pues Ok. entonces yo voy a crear mi propio trabajo. Y así fue como Ah, nació Alma, realmente el primer emprendimiento. Yo ah, desarrollé la idea de poner un negocio en donde diéramos cursos de computación para los niños, vendiéramos equipo de cómputo, diéramos algo de consultoría y desarrollo para las empresas, porque te estoy hablando que soy de las primeras generaciones que nos graduamos como ingenieros en cl- sistemas, ¿no? Así es de claro. que eso, pues teníamos esa ventaja competitiva y así lo hice. Convencí a dos amigos Ah. que renunciaron junto conmigo también, ¿no? Que se salieron del trabajo Ajá. y entre los tres arrancamos este negocio, este proyecto, en donde yo me hice responsable de toda la parte comercial, de la parte de la relación con los proveedores, de dar la Ah, capacitación, es decir, todo lo que me gustaba, lo ah, tomé yo y lo empecé a desarrollar en el negocio. Y así fue como nació el primer emprendimiento. Podría ah, decirte que nació de una inconformidad, es decir, no estaba a gusto con lo que estaba haciendo ah. y pues la vida me llevó a crear y pensar de forma disruptiva y así fue como lo hice. Oye, esto que nos dices de pensar de forma disruptiva, estás diciendo un término muy interesante y que los emprendedores tenemos como que se nos da mucho, ¿no? El pensamiento este disruptivo de ver las cosas de manera diferente y encontrar un área de oportunidad. Pero a ti, Pedro, antes de empezar este emprendimiento que está muy interesante que nos cuentas, ¿tú ya tenías ese gusanito desde joven o ya tenías algún modelo a seguir que decías, a ver, yo quiero ser como él o qué influyó, aparte de lo que nos estás contando, para poderte decidir a este tema de carrera, aparte de lo que nos estás diciendo? Claro, fíjate que en el momento, yo como que desde muy niño, desde que estaba en la primaria, en la secundaria, como que esta parte de la comercialización, del conectar con la gente, yo llegaba a mi casa con dinero y mi mamá me decía, ¿de dónde lo sacaste? Y era porque Ándale. había intercambiado cosas o había vendido cosas o había, le intercambié algo a alguien que yo sabía que alguien más necesitaba y que se lo podía vender. Y entonces, desde que estaba como muy chico, hacía como este tipo de cosas. Eso lo traía como en forma muy natural, ¿no? Y cuando decidí emprender, lo que te puedo decir es que básicamente la intención era que yo quería dedicarme a lo que realmente me gustaba, lo que me apasionaba. Y eso fue Ah, lo primero que me empujó a emprender. Sin embargo, para ser bastante honesto contigo, no estaba todavía claro respecto a cuál era el emprendimiento en donde podía yo como desarrollarme y sentirme como con mayor plenitud. Entonces, en este emprendimiento que era relacionado con el equipo de cómputo, pues finalmente, como en todo, hubo algunos tropiezos, ¿no? Tuve claro. algunos conflictos con mis socios que traíamos ideas distintas, ellos querían, no sé, sacar dinero para comprar un carro cuando yo quería reinvertir en el negocio y seguir Ah, creciendo. El caso es que finalmente se tuvo que deshacer esa sociedad y entonces después de 2 años y que iba bastante bien el negocio, pues volví a llegar al punto cero. Entonces ahí digamos que esto es interesante porque hay muchas personas que intentan una primera vez y que después de un fracaso, de una caída, pues como que ya no lo intentan. claro. Y yo incluso, habiendo tenido algo de diferencias por ahí con los socios y que se quedaron con mayor parte del equipo y de todo el negocio, yo simplemente dije, bueno, se llevaron a lo mejor el negocio, pero no se llevaron lo que hay aquí, lo que hay Ay, aquí, ¿no? Las ganas realmente de hacer algo diferente. Así es de que yo me metí a trabajar a una empresa con la intención de juntar dinero para hacer mi segundo emprendimiento. Y casualmente esa ajá. empresa es Franklin Covey, la empresa Ah, de los 7 hábitos de la gente altamente claro. efectiva, que yo no tenía ni idea de qué era eso, te estoy hablando Ujú. de hace ya muchos años, pero cuando entré a trabajar en esa compañía, según yo iba a trabajar por un año, y Ajá. resultó que me quedé 6 años porque Ándale. me Ándale. enamoré del Claro. concepto de la empresa.
Y contestando un poco la pregunta del modelo a seguir, entonces empecé a ver ahí algo que se conectaba mucho más conmigo, con lo que me gustaba, con lo que me apasionaba, y ahí descubrí, por ejemplo, a Stephen Covey, que se convirtió en un modelo a seguir para mí respecto a muchas cosas, ¿no? Era una persona muy íntegra, que realmente lo que tú leías en el libro lo veías en el día a día cuando tenía la oportunidad de trabajar con él, y eso para mí abrió mi mente y cambió mi vida, tanto personal como profesional. Wow, qué buena oportunidad el poder estar trabajando con él, porque es un referente, ¿no? Todo lo que pudiste aprender estando con él. Qué interesante, Pedro. Oye, retomando lo que decías, que en tu primer emprendimiento no te fue bien con los socios. Y muchas veces nos pasa eso a los emprendedores, ¿no? Son aprendizajes que vamos teniendo y que van sumando. Pero nos cuesta trabajo a los emprendedores entenderlo. Tú porque dijiste, no, a ver, yo estoy aquí, ¿no? Yo puedo salir adelante. ¿Cómo lograste ese mindset, Pedro? Porque ese también es clave para el éxito de los emprendedores, porque te llega este tema que es muy común por diferencia de intereses, como dices, por cualquier situación. ¿Cómo logras, Pedro? ¿Cómo nos recomiendas hacer ese clic que tú lograste hacer? Que dijiste, a ver, confío en mí, yo lo tengo, yo puedo, yo salgo adelante. ¿Cómo se puede hacer? Fíjate que es un tema muy interesante, porque a lo largo de estos años y también trabajando con algunos jóvenes en incubadoras de negocio y también con algunos no tan jóvenes que están decidiendo emprender, porque ya ves que para emprender no hay edad realmente. Claro. Siempre está esta parte de es que no me fue muy bien y tuve algún conflicto. Yo digo que el buscar un socio para un negocio es como con quien te vas a casar, ¿no? Porque la relación se hace tan estrecha y también con tanta profundidad cuando estás hablando de tu economía, de tu futuro, de tu futuro profesional también, del ingreso que puedes llevar a casa. Así es que hay que tener mucho cuidado con quién nos asociamos. A veces cuando estamos muy jóvenes o cuando también traes como las ganas de emprender, de arrancar algo, pues da lo mismo y dices, mira, pues aquí tengo quien está compartiendo también mi idea y pues me junto con él. Pero vale la pena, como primer punto, Alma, decirle a la gente que haga como este primer análisis de, oye, en verdad vale la pena, porque vas a dedicar tiempo, dinero y reputación muchas veces, y tienes que tener como mucho cuidado con esta parte, no simplemente porque alguien dice, oye, yo voy contigo, sino realmente analizar si vale la pena o si es una persona que cumple con ciertas, no sé, principios o ciertos estándares que tú también comulgas con ellos, ¿no? Esa sería como la primera parte. La segunda parte me costó mucho trabajo, hermano, no creas que fue muy sencillo. Fueron unos momentos como duros, porque bueno, no les conté toda la historia, pero resulta que cuando traíamos estas diferencias, yo les dije, ya para ese momento, ya uno de los socios había salido, solo quedábamos 2 socios, ¿no? Entonces, a mi otro socio yo le dije, oye, tenemos que separarnos porque traemos ideas distintas. Entonces, como nos había ido muy bien en el negocio, y como ya estaba caminando después de casi 2 años y estábamos generando ingreso y todo, él me dijo, no, pues yo me quiero quedar con el negocio, yo te pago el 50%. Y yo dije, va, o sea, si lo hice una vez, lo puedo volver a hacer. Lo que no me esperaba es que realmente ese pago de mi 50% nunca llegó, porque se dividió en algunos meses que me iba a ir pagando, y cuando llegó la primera mensualidad nunca llegó ese pago, y cuando fui a buscarlo al local en donde teníamos el negocio, ya se había ido, se había llevado el equipo de compra, se había cambiado, no sé, de cosas. Entonces me fue difícil porque el golpe fue duro, pero ahí también, digamos, la importancia. Yo en aquel entonces todavía estaba soltero, pero ya estaba de novio con quien ahora es mi esposa. Y te podría decir que fue un elemento clave también para el poder hacer ese cambio, ese mindset del cual hablas, porque ella me ayudó mucho como para decirme, oye, que piensa bien, mucho del negocio, del éxito del negocio, pues se construyó gracias a ti, gracias a las relaciones, a los contactos. Bueno, si lo hiciste una vez, lo puedes hacer una segunda ocasión, métete a trabajar, junta algo de dinero y arranca tu negocio tú solo, ¿no? Entonces, como que me ayudó mucho la gente que estaba cerca de mí, que realmente sentía que me quería, que me apreciaba, y esas porras siempre ayudan muchísimo, Alma. Y yo creo que me ayudaron mucho, y entré a trabajar, como te conté, con la intención de 1 año juntar algo de dinero, que luego se transformaron en 6 años. La suerte que tuve de encontrar la empresa. Claro. Oye, qué importante es tener esos soportes cerca, ¿no? En tu caso fue la que hoy es tu esposa, pero qué importante es que crean en ti y que sepan
lo que tú vales, ¿no? Y que te lo recuerden, porque a veces en estas caídas y en estas cicatrices que vamos formando, se nos va olvidando, ¿no? Y llega el momento que hasta dudas, ¿no? Dudas un poco en tus capacidades y en lo que puedes hacer por recibir este tipo de golpes, pero sí es muy importante que tengamos a alguien cerca que nos esté diciendo, y aquí quiero entrar al tema en este sentido, en lo del mentoring, ¿no? El que los emprendedores tienen que estar cerca de un mentor para que les pueda ayudar. Tú, Pedro, a través de tu carrera y a través de lo que haces, ¿cómo mentoreas? Ahorita nos hablabas de empresas, ¿no? Pero también cuando uno es consultor y va a las empresas, pues también da mentoring, da coaching. ¿Cómo le haces para que la gente pueda encontrar esta seguridad, este mindset? ¿Cómo haces ese coaching? ¿Cómo les das esa mentoría, Pedro? Fíjate que cuando voy directamente a las empresas, por lo general, pues vamos a implementar algunas de estas metodologías de proceso de venta, proceso de experiencia del cliente o de tratar de aumentar la productividad, pero se abren muchas oportunidades a veces de dar como este coaching o este mentoring a algunos de los líderes, ¿no? Con los cuales se trabajan en forma directa. Obviamente ellos no necesitan un mentoring o un coaching relacionado con el emprendimiento. Claro. Eso lo trabajamos por el otro lado con los que las incubadoras de negocio o con estos jóvenes que traen como estas ganas de emprender, de desarrollar algo. Entonces, cuando estoy en las empresas, trabajo mucho el mentoring o el coaching, pero por lo general es para llevar a un profesional o a alguna persona de un punto a otro punto. Okay. Y ya sabes, el coaching es esta parte como de tratar de sacar todo lo que trae, el valor que trae la persona, y como bien lo dices, siempre ayuda mucho porque hay mucha gente que a veces está como en contra del coaching diciendo, oye, pues si tú puedes, ¿no? Tú eres capaz de hacerlo. Sí. Pero siempre es necesario alguien que esté cerca, que te pueda ir orientando y diciendo el valor que tienes y que puedas descubrir internamente tus alternativas, tus posibilidades, que muchas veces esas se cierran cuando uno está, digamos, inmerso en un problema o en una situación. Entonces, por un lado está este coaching y mentoring para los empresarios, por el otro lado trabajo mucho en las incubadoras de negocio porque me apasiona el tema del emprendimiento y de poder ayudar a la gente a sacar una idea y llevarla a que empiece a capitalizar y que empiece a generar valor también a la comunidad. Y ahí sí, este mentoring, este coaching que es distinto, es un poco más dirigido a tratar de abrir la mente de los emprendedores y hacia dónde quieren llevar su oferta, asegurarme que no solamente estén emprendiendo por el dinero, sino que realmente hay algo que pueden dejar, que pueden transmitir, que pueden ayudar. Y cuando se hace esta combinación he descubierto que muchos de los emprendedores se sienten mucho más completos y que tienen mayor probabilidad de éxito cuando además del dinero encuentran la razón o el propósito correcto, porque yo siempre he dicho que el dinero es una buena consecuencia de un buen emprendimiento. Ándale, oye, ¿y cómo encontramos ese propósito, Pedro? ¿Cómo encontrar ese propósito para que este proceso que nos estás diciendo se lleve a cabo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué nos recomiendas? El propósito tiene mucho que ver con las pasiones. Y como debes ya de haber escuchado, existen estas famosas inteligencias múltiples, ¿no? Que muchas veces estamos tan cerrados a la parte de decir, oye, solo el que es bueno en matemáticas es una persona inteligente, pero realmente existen muchas inteligencias y hay quienes tienen esta habilidad para transmitir información, para comunicarse, para ser empáticos, para conectarse consigo mismo, controlar sus emociones, o quien tiene esta habilidad para dibujar, para bailar, es decir, existen tantas cosas que yo lo primero que hago cuando estoy trabajando, y fíjate, con ejecutivos incluso, cuando estoy trabajando con ellos, lo primero que hago es que les digo, es que deja a un lado lo que te genera ahorita el dinero, el recurso, tu trabajo, tu puesto, tu poder. ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué te gusta? ¿Qué disfrutas? ¿Qué son las cosas que pasa el tiempo y tú no sientes que el tiempo pasó? A lo mejor te has dado cuenta de estas cosas y tú mismo dices, oye, es que esto no me genera ni me retribuye ningún peso de regreso. Bueno, esa es otra cosa. Lo interesante es que empieces a descubrir qué talentos tienes, qué inteligencias tienes, cuáles son las fortalezas, y cuando esas inteligencias las puedes dirigir hacia una idea de negocio, entonces empieza a consolidar por ahí la parte de un buen propósito de negocio. El propósito de negocio es distinto a un propósito de vida, ¿no? Es decir, tu negocio tiene un propósito y el propósito es ayudar a ciertas personas con tu servicio, con tu producto. Tu propósito de vida puede ser completamente distinto, pero cuando se empiezan a
a poner, digamos, uno sobre otro, Ajá. empieza a tener mayor probabilidad de éxito de cierre, ¿no? Entonces, Ok, ¿cómo lo hago? Por lo general empiezo a guiar a las personas en estas preguntas para que ellos mismos vayan descubriendo, vayan diciendo, oye, es que si yo disfruto esto y a mí me ok, gusta esto. Y entonces cuando empiezan a sacar estas cosas, yo les digo, bueno, ¿cómo podrías poner estos talentos, estos dones, estas ok. inteligencias al servicio de los demás y que de alguna forma eso lo puedas capitalizar, ¿no? Exacto. Haciéndolo rentable. Ok. Cuando logras hacer esa conexión, Alma, sucede la magia. ¡Ay, qué bueno! Esa magia que todos queremos encontrar para poder tener ese negocio clave, ¿no? Como dices, que es el resultado de esta combinación, no solamente por generar dinero, que todos queremos generar dinero y para es porque vivimos, ¿no? Y necesitamos Claro. tener recursos para lograrlo, pero esa magia que nos hablas, bueno, está muy interesante poderla buscar y encontrar. Oye, y en toda tu carrera, Pedro, ¿cuál ha sido uno de los principales obstáculos que has tenido? Me imagino que has tenido muchos, pero así que digas, a ver, uno que de verdad, aparte el que nos dijiste de los socios, ¿no? Pero uno que nos puedas compartir que digas, híjole, este me dejó, ¿verdad? Este sí me dejó mucho. Fíjate que, bueno, el que les conté ahorita de la sociedad fue uno de los que me sacudió fuerte, ¿no? Es decir, como que me costó trabajo levantarme y recuperarme, pero gracias a Dios las cosas se acomodaron y ahora que lo veo en retrospectiva, pues como que digo, qué bueno que sucedió, porque eso Ok, fue lo que me llevó a encontrar a esta empresa que cambió, te digo, mi vida, mi forma de pensar, y eso es lo que me ha llevado a seguir escalando y al lugar en donde estoy hoy, ok, sea bueno, sea malo, sea, pero ahí estoy gracias a muchas cosas que se dieron por ese momento en donde ellos decidieron o donde este socio decidió hacer estos cambios, ¿no? Así es de que eso ok, lo agradezco y lo agradezco de corazón. Pero ok, por otro lado, han habido algunas cosas, por ejemplo, algunos fracasos también en el emprendimiento. Yo he ok, desarrollado varios negocios, además de mi negocio de consultoría, ok, de repente invertido en algunos otros negocios en donde quiero como desarrollarlos porque me gusta mucho esta idea, como te decía, de empezar algo de cero y que empiece a generar, por ejemplo, recursos y que empiece a generar también valor en ok, la sociedad, en la gente o en las empresas. Así es de que en algunos de los negocios me he llevado también sorpresas. Te cuento rápido que en una ocasión estaba viendo la televisión, estaba viendo CNN y vi ok. una entrevista de una niña en Oklahoma que había desarrollado un juego de matemáticas. Ajá. Era una Ah, niña incluso de color ok, que la habían como premiado y el presidente la había como premiado por la buena idea que tuvo. Era un juego de matemáticas, de cartas, que a ajá, los niños de forma entretenida les podía llevar a practicar la suma, la resta y todo. Me pareció una idea genial, así ok. es que agarré el nombre de la niña, empecé a hacer búsquedas, estoy hablando ya de hace algunos ¡Ándale! años, y empecé a hacer búsquedas por ahí en el internet hasta que Ajá. finalmente encontré el negocio y encontré el correo de la mamá de la niña. Le Ah, mandé un correo a la señora diciéndole que quería traerme el negocio a México y a Latinoamérica. Así es ajá, que como eran barajas con números, lo único que teníamos que traducir eran las instrucciones. ajá, Entonces lo tradujimos y nos lo trajimos para México, Latinoamérica y hice un primer pedido, llegaron, se vendieron los juegos muy rápido, toqué la puerta a algunas escuelas, colegios que les pareció súper atractiva la idea y todo iba bastante bien. Cuando hice mi segundo pedido de unos cuantos cientos de juegos, ok. pues me hablaron de la aduana para decirme, Pedro, tienes que pagar un 300% del valor. Y No. yo, ¿por qué? Si ya había traído alguno, me dijo, sí, es que los primeros que trajiste se hicieron en Estados Unidos, pero estos que estás ahora importando se hicieron en China. Entonces, Hijo. yo no sabía que la Claro. dueña en Estados Unidos había llevado la maquila de su juego a China y por supuesto había ciertos, Ándale. digamos, que se tenían que pagar algunos impuestos Claro. que yo pues lo tenía fuera del radar. Así es que imagínate, me dejaba fuera totalmente de negocio, Hijo. pagar 3 veces más lo que valía el Claro. juego era inviable. Así Claro. es de que pues tuve que hablar con la persona en Oklahoma diciendo, oye, ¿por qué no me dijiste? Porque esto marca diferencias en México de si Claro. puedo importar o no puedo importar. Entonces ese fue otro de los golpes duros porque era un negocio que iba muy bien y que lo tuvimos que cerrar de golpe porque al momento de maquilarlo allá, en ese momento, con los aranceles era Eh, inviable poder traer el juego a México. Entonces perdí algo de dinero y algo de tiempo y también hubo algunos, digamos, promesas de surtir estos juegos a escuelas que tuve que hablar para decir, oye, lamento mucho, pero no ya sé, no no se se va a puede. poder, ¿no? Híjole. Entonces,
Ese fue, Bueno. digamos, otro de los golpes que te podría contar O- que recuerdo. Oye, pero ya con esa experiencia a los emprendedores que se acercan contigo, que tienen alguna importación, estoy segura que es uno de los primeros temas que dices, ¿no? Todo, Sí, todo, eh, todo va sumando claro. y esas experiencias que podemos aprender a través de tu experiencia, Pedro, emprendedores, pues está muy, muy interesante y suma, ¿no? Por eso el buscar mentores y emprendedores como tú que puedan venir a compartirnos sus historias de cómo han llegado hasta donde hoy están para poder escucharlas de su parte, ¿no? Oye, ¿y cuáles son, Pedro, tus activadores? ¿Qué te activa a ti para moverte, para estar en acción, para decir, a ver, voy por más? Pedro, ¿qué te activa? Fíjate que hay varias cosas que me activan. Una es mi familia, ¿no? Es el bien de Okay. mi familia. Me activa mucho. Tengo dos hijas, ¿no? Dos hijas adolescentes, y para mí es como una gran responsabilidad el tener que decirles a ellas que se pueden hacer las cosas, que pueden buscar sus pasiones, que pueden dedicarse con profesionalismo a lo que hacen, que pueden hacer el bien de una forma u otra, aún estando haciendo un negocio. Entonces, para mí es como una gran responsabilidad el poder que ellas vean como esta parte del ejemplo, ¿no? Okay. Yo creo que muchos de los que somos padres, cuando te conviertes en padre, pues se convierte también como en un motivador, en un activador que Claro, ayuda bastante. Ese es claro. uno de los primeros. Algunas otras cosas que me activan y me motivan es que cuando descubrí a Stephen Covey y la forma en que hacía estos negocios, como te decía hace un momentito, Ajá. descubrí algo como muy interesante en él. Él tenía como esta capacidad de poder influir de manera positiva en la gente. Okay. Incluso en el libro que escribí, cuento un poquito en la introducción que cuando lo vi por primera vez y me acerqué a que me firmara un libro, uno de los libros que tenía, que era el libro de liderazgo centrado en principios, es decir, no era su famoso libro de los 7 hábitos, Así sino bien. era un libro distinto. Le Okay. pedí que me lo firmara, ¿no? Y cuando me lo firmó, me puso por ahí: continúa bendiciendo vidas. Ándale, Y ¿qué tal? me Hermoso. tomé la responsabilidad, Alma, muy a pecho, ¿no? Claro. Sentí que me estaba hablando de forma directa por algún motivo, y entonces empecé a transformar mi propia vida Okay. para que realmente pudiera ser una persona que pudiera tener algo de información que pudiera de alguna manera influir positivamente en otras personas, en que supieran que se pueden hacer las cosas, en que igual te puedes caer y puedes volverte a levantar. Empecé a trabajar en mí para luego poder compartir con más personas. Así es que la segunda cosa que me activa y me motiva de sobremanera es tener esta oportunidad de hacer que otras personas, al escuchar una publicación, al ver una reflexión, me puedan decir: Pedro, gracias, eso lo necesitaba escuchar en este momento y has Okay. cambiado una decisión. Entonces de ahí es que nace esta idea de poder compartir algunas reflexiones, por ejemplo, en LinkedIn y en algunas otras de mis conferencias, en los talleres. Entonces, Claro, por eso que mis cursos son bastante como atípicos, ¿no? Porque claro. doy un curso de ventas y de repente hay módulos en donde terminamos todos llorando. Wow. Y la gente se sorprende, ¿no? ¿Y por qué, no? ¿Por qué? Pues nada, porque hablamos de cosas tan personales, de cosas que nos mueven tanto, Ajá. que la idea es realmente influir desde ese punto en donde se generan los cambios, ¿no? Entonces Mm. me mueve de sobremanera eso, y tener a una persona que me manda un mensaje diciendo: gracias a esa capacitación cambié el rumbo de mi vida, gracias a esa publicación que hiciste tomé una decisión distinta que me ha ayudado. Eso me permite ir a dormir tranquilo a la cama. Mira, qué interesante que pueda ser ese instrumento que lleve a otros a ese cambio y que escuchen palabras que requieren en cierto momento. Y yo invito a la audiencia a que te sigan en LinkedIn porque tus posts y todo lo que compartes genera mucha interacción y la gente está ahí al pendiente de todo lo que dices. Y ahora entendemos por qué estás reconocido como uno de los ejecutivos, ¿no? Del año, con todos los reconocimientos que tienes, lo cual es un gozo que estés platicando aquí con nosotros y que podamos conocerte más de cerca. Pedro, ¿dónde te pueden localizar nuestra audiencia para estar en contacto contigo, para que puedan platicar contigo? Pedro, ¿dónde te pueden buscar?
Bueno, de las redes sociales, LinkedIn definitivamente es donde estoy mucho más activo. Tengo las otras, pero de repente me acuerdo y comparto algo de información en las otras. Estoy mucho más activo y tomé la decisión de centrarme en esta red de LinkedIn, así es que ahí me pueden encontrar como @PedroEloyRDZ, que es la abreviación de Rodríguez, o bien como Pedro Eloy Rodríguez me pueden encontrar por ahí. También tengo la página de pedroeloyrdz.com, donde ahí viene algo de información personal, de algunos de los servicios también que doy en forma como directa, y tengo también la página de mi negocio, que es percepciones.com.mx. Entonces por ahí podemos estar en comunicación. Perfecto, Pedro, pues qué gusto y qué gusto haberte tenido aquí con nosotros en Mueve y Emprende. Yo por mí me seguiría porque tienes un chorro de cosas que compartirnos, pero ya te tendremos aquí más adelante y también le comparto a la audiencia que vamos a tener la gran ventaja de tenerte como mentor para alguno de nuestros emprendedores que van a ser afortunados de poder tener tu mentoría, Pedro. Claro que sí, yo encantadísimo, Alma, ya sabes, te agradezco la invitación, te felicito también por lo que has estado haciendo, por la información que estás llevando, por esta pasión también por los emprendedores, y yo encantado de poder colaborar ahí con el otro proyecto en donde pueda ayudar, mentorear, a dar algo de coaching a algunos de los emprendedores que vayan a idea. Yo encantado de poder hacer equipo contigo. Muchas gracias, Pedro, y al contrario, aquí estaremos al pendiente de tu libro, de todo lo que vayas haciendo y ya te tendremos de nuevo aquí, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Al contrario, cuídate, Magoy. Gracias. Y a ustedes, querida audiencia, recuerden que moviendo sus virtudes, moviendo sus habilidades, lograrán lo que se propongan. Y recuerda, mueve y emprende.